El presidente Jimmy Morales se ha convertido en un mandatario viajero y algunos cuestionan la efectividad de estas giras. ¿Son necesarios los viajes? ¿A qué intereses responden? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #ViajesJimmy. A continuación, la nota de estos viajes presidenciales. El presidente Jimmy Morales ha hecho por lo menos un viaje al extranjero al mes en los primeros 11 meses de su gestión. Desde que asumió, Morales ha salido del país en viajes oficiales y personales. 12 salidas al exterior han costado cerca de 817,000 quetzales, según información publicada en el sitio web de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. En las salidas al exterior, el mandatario va acompañado por un edecán y el secretario de SAAS. El promedio de agentes de seguridad que lo acompañan es de 11 a 16 elementos en algunos casos. Por cada viaje oficial del presidente, la SAAS ha erogado entre 21,000 hasta 155,000 quetzales en boletos aéreos, vuelos privados y viáticos. Entre los viajes más caros están un destino a Washington, D.C. en mayo, donde se gastaron cerca de 97,000 quetzales. Para asistir a la transmisión de mando a la República Dominicana, el mandatario viajó en un vuelo privado con 2 agentes de seguridad y 2 pilotos, para lo que se gastaron 81,000 quetzales. En la última gira del presidente por Houston, Nueva York y Colombia, la SAAS pagó 156,000 quetzales en vuelos y viáticos presidenciales. En junio de este año, el presidente Morales firmó los cambios al reglamento de viáticos, en lo que incrementó entre 200 y 500% los viáticos al interior y exterior. La medida fijó rangos de los recursos que se otorgarán en viáticos según el destino y estableció que el presidente, el vicepresidente y el canciller podrán gastar en viáticos de forma discrecional, es decir, podría recibir más. El gasto no incluye a los miembros de la comitiva presidencial, ni ministros ni secretarios. En el último viaje a Israel, el mandatario fue acompañado por 3 ministros, el secretario de Comunicación Social y el vocero. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Sin Filtro con un tema de los viajes del presidente, SF Viajes Jimmy. ¿Qué sucede con estos viajes? ¿Qué tan efectivos han sido? ¿Son necesarios en este momento? Se ha criticado a algunos expresidentes por este mismo tema. Y bueno, el presidente Jimmy Morales, el presidente de la nueva política también, pues ha decidido realizar estos viajes a distintos puntos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, no podemos pensar que un presidente o mandatario va a estar todo el tiempo en el país. Tienen compromisos internacionales, cumbres, convenios que firmar, pero en el contexto en el que nos manejamos, con el tema de las finanzas, como está realmente la situación en el país, ¿qué tan necesarios son estos viajes y qué mensaje se manda? Porque hay muchos que pareciera que no dan los resultados que prometen. Daniel. Es difícil juzgar independientemente cada viaje y yo creo que sería un poco irresponsable hacerlo porque no conocemos las interioridades. Yo lo que creo que sí está claro es que el presidente es el jefe de Estado y entonces como jefe de Estado representa a Guatemala y claro que cuando él viaja le da un mayor peso a esa relación diplomática que se hace con el otro Estado. Entonces, a mí me preocuparía más, y sinceramente me va a matar la audiencia y los tuiteros por decir esto, pero a mí me parece que son montos relativamente razonables, teniendo en cuenta que no solo va él, sino que tiene que ir una comitiva y que tiene que estar acompañado y acuerpado hasta cierto punto, o sea, no puede ir solo en todo esto, ni tampoco se puede estar viendo si hay vuelos baratos o cuál es la mejor conexión. Encontrar la oferta. Es el presidente de este país. Y yo, sinceramente, no creo que en ese sentido darle dignidad al presidente sea algo negativo. Creo que la pregunta fundamental es si estos viajes responden a una estrategia planeada, pensada desde Cancillería y que tiene una agenda que quiere cumplir una serie de objetivos, o si en algunos casos, seguro que no en todos, pero en algunos casos, estos viajes han servido como para salir del país y liberarse de cosas que estaban pasando dentro de Guatemala, que es la sospecha que tengo de algunos de estos viajes. 2 puntos que menciona Daniel Estuardo. Uno, los montos son relativamente bajos si comparamos con otras administraciones. Segundo, existe una estrategia
digamos, comparemos salvando las distancias. El presidente Obama no viaja a un país solo porque sí. Tiene una estrategia es que nadie, de política internacional de por qué llega a un país. Ningún jefe de Estado viaja a ningún país solo porque así. Ahora, ¿cómo estamos con el presidente Jimmy Morales? Bueno, cuando uno ve la lista de lugares a los que fue, yo tengo 3 preguntas. La primera es, estratégicamente, y hacías la pregunta si hay una estrategia detrás, pero lo mismo pregunté yo. O sea, ¿cuál es la estrategia, por ejemplo, de ir a Israel? Y entonces vas y miras nuestro socio comercial, o es un socio estratégico, o es un socio, o puede ser que sea un socio religioso para la religión del presidente, que eso en todo caso es una cuestión privada. Si él quiere ir a Tierra Santa y Jerusalén, esa es su decisión, que lo haga con su pisto, ¿verdad? Pero estratégicamente no veo, por ejemplo, te pongo este caso, el más reciente, además de recibir un doctorado y cosas así. El doctorado es para él, no para el Estado de Guatemala. Claro. ¿Verdad? Entonces también hay que entenderlo en su magnitud. Es en filosofía también, ¿verdad? Segunda pregunta, es que generalmente lo que he visto yo en otros equipos que salen y viajan, para ponerte un ejemplo, no sé si lo hacen ahora, pero los chilenos, por ejemplo, la diplomacia chilena era muy clara en salir, pero salía acompañado también de sobre todo de ministro de Economía, de Comercio Internacional, porque su objetivo básico era abrir mercados. Y lo tenían estratégicamente muy bien hecho, sobre todo ver cuando el TLC entre Chile y Estados Unidos. Era impresionante, hasta la ropa. Y es cierto, no sé cuánto era, pero hasta la ropa estaba diseñada precisamente para eso, moverse en una sola posición. O sea, había un entrenamiento así de como calidad. Dice Daniel, es que es pero la la máxima estrategia autoridad era la que viaja. abrir mercados. Y esa debería ser la estrategia principal para nosotros, dado que ahora se nos viene también un presidente Trump encima. Y tercera pregunta que yo tendría es, más allá de los costos, estos son los costos que generalmente son los comerciales, pero aquí no se ven los costos, digamos, de toda la preparación y también después de. Estos viajes tienen una evaluación. Yo creo que lo principal, más allá de los costos, sería ver la evaluación post-viaje. ¿Verdad? Pues cada viaje se alcanzó esto, se alcanzó lo siguiente, mejores relaciones. En Dominicana lo entiendo a partir de, ¿verdad? O por ejemplo, y algunos viajes que tendría que hacer, no sé, aunque sea como observador, pero a nosotros sí nos interesa el tratado, por ejemplo, del Pacífico. Eso sí nos interesa a nosotros, aunque sea de observador, pero por lo menos irse metiendo allá, porque ese es el mundo. O sea, ¿cuál es la estrategia de la diplomacia? Sería la pregunta en general que yo tendría. Daniel. Yo ahí pensaría, por ejemplo, por supuesto, los viajes a Washington, Naciones Unidas, tienen todo el sentido del mundo. Son obligados. Nuestro principal socio comercial. No, sí. y también es estamos en la esfera de poder. También conste que se reunió con el vicepresidente. Presidentes reuniéndose y llamados por un vicepresidente. Pero de esta lista, digamos, son viajes importantes. Por ejemplo, Colombia, Cartagena. Había que estar ahí. Bueno, ya sabemos cómo acabó el referéndum, pero había que estar en esa firma. Y era normal que se hiciese una gira una vez que está ahí. Quizá todo esto surge, y estamos hablando hoy, porque el viaje más extraño es este de Israel, que sinceramente no da la sensación de que encaje dentro de la agenda que nos importa a nosotros en este momento. O sea, y sobre todo, esto no es algo aislado de quién es Jimmy Morales como presidente. Me refiero a que tú no puedes simplemente separar la acción exterior como si fuese un aspecto político distinto de la presidencia de Jimmy Morales. Y la presidencia de Jimmy Morales tendría que, ya hemos hablado muchas veces en este programa que no ha pasado, pero tendría que haber estado girado en torno a la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Entonces, eso para mí hubiese sido una agenda interesantísima para fortalecer esa parte. Y obvio, esa parte es una del lenguaje más claro que hay con Estados Unidos, y con Estados Unidos hay otra serie de todo tipo de problemas que hay que resolver, pero el primer idioma que se debería hablar es el de lucha contra la corrupción, y ahí es donde yo no veo que Jimmy Morales haya tenido una estrategia fuerte, efectiva y clara a la hora de fortalecer todas esas alianzas contra la lucha contra la corrupción. En Estados Unidos nosotros debemos tener una estrategia clara.
Y la estrategia es la siguiente, y tiene que ser muy clara, en Departamento de Estado, cuando llega al Departamento de Estado, el Departamento de Estado le recuerda a los guatemaltecos todas las veces que tenemos nosotros una restricción en términos de compra de armamento, en términos de gasto en seguridad, en términos de lucha contra el narcotráfico. Y parece que esa estrategia, en el caso de Guatemala, viene desde el tiempo de Jimmy Carter y a través, por ejemplo, el senador de Vermont, lo hemos venido arrastrando y no lo podemos quitar. Y entonces ahí sí tiene que haber una estrategia muy clara, ¿verdad? Porque además en nuestro socio comercial, además también hay 3 millones de guatemaltecos, más de 3 millones dijo el canciller de guatemaltecos en Estados Unidos. Entonces sí nos interesa, pero ahí tiene que haber una estrategia tanto para la ciudad de nosotros, pero también como para los guatemaltecos que están en Estados Unidos. O sea, llegar, porque las diplomacias de Salvador y Honduras y Nicaragua en cierto momento sí lograron tener, por ejemplo, un TPS. ¿Por qué no se refleja esa estrategia si sabemos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores no hay un novato, es Carlos Raúl Morales? No es un novato en estas ligas. Él debería de tener clara la estrategia. El presidente lo tiene claro. Pero, esa es mi pregunta. Mi pregunta también, ¿están entendiendo al ministro de Relaciones Exteriores? Ese es el punto. Es que por esto no hay que separarlo de presidencia. Claro que Carlos Raúl es un profesional de esto, es un tipo que lleva mucho tiempo y que es de carrera, pero eso no... Y él, por supuesto, tiene clarísimo que es TPS, que el problema es frontera de México, que el problema se llama política de drogas, que el problema se llama Belice. O sea, él tiene además la parte técnica muy clara. Muy cuadrada. ¿Sí? Pero, insisto, tú no puedes desconectar esto de qué es la presidencia de Jimmy Morales y quién es Jimmy Morales en el ámbito internacional. Ahí había, yo creo, lo podemos hablar en el siguiente bloque, porque ya tengo cara de que vamos a corte. Pero de verdad había una oportunidad de oro para posicionar la figura de Jimmy Morales a nivel internacional, para que la figura de Jimmy Morales significase algo. Un cambio, una lucha por otro tipo de sistema, una esperanza que había surgido en un país del que sabíamos muy poquito. Era una gran oportunidad. Y sobre todo porque era un país en donde se estaba echando a andar un experimento, como es la CICIG, y en una época donde habían muchos cambios de gobierno y de tendencias. Sí, dice Beatriz, solo repito, ¿cuándo será el viaje de Jimmy Morales a Corea? Bueno, el doctorado por lo menos ya lo tiene Israel, ahora ¿cuándo va a Corea? Bueno, el momento del corte, yo con mi cara de corte, acuérdense. El primer corte de la noche, SF, Viajes Jimmy, volvemos.